Fenomenal, pues si os parece, vamos a arrancar, ¿de acuerdo? La masterclass. Como os decía a todos, bueno, pues bienvenido a todos y cada uno de vosotros, que sé que es una fecha un poco complicada porque, bueno, mañana prácticamente arranca, ¿verdad?, la Semana Santa y algunos, de hecho, no sé, os habéis inscrito, algunos habéis dicho, bueno, como se va a grabar, por favor, luego enviándola porque estamos de viaje, ¿no? A respectivos pueblos y vacaciones. Lo primero de todo, muchas gracias. Gracias a Daniel García y Ismael Serrano por la masterclass de hoy. Y bueno, quería daros, por supuesto, la bienvenida a UTAD. Muchos de vosotros nos conocéis, quizás otros no tanto. Somos un centro universitario bueno, total y absolutamente especializado en lo que es la tecnología y el arte digital, ¿vale? Con diferentes áreas. Y dentro del área de ingeniería está, bueno, pues dos titulaciones que para mí son maravillosas, son esenciales y de las que, bueno, pues salieron los dos ponentes que tenemos hoy, ¿no? El máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación y el experto en desarrollo para realidad virtual aumentada y mixta. Quiero presentarme de manera muy breve. Mi nombre es Laura Raya, yo soy doctora en Ingeniería Informática, me especialicé en realidad virtual, me apasionó. Realmente, bueno, pues llegué a la conclusión de que me parecía maravilloso utilizar la ingeniería y la tecnología, bueno, pues para hackear el cerebro a través de mundos creados, bueno, pues a medida, ¿no? Por el informático y por el diseñador. Llevo desde el 2006 trabajando en proyectos de realidad virtual, en una multitud de aplicaciones y bueno, todo ese aprendizaje al final me llevó a ser profesora, a dirigir los dos posgrados que os comentaba y a dirigir la investigación que tenemos en UTAD, que sin duda creo que es importantísimo en un campo como los gráficos por ordenador y la realidad virtual, pues esto avanza día a día. Y esos avances no solo se quedan en la universidad o se quedan en los medios de comunicación, como cuando salimos a contarlos, sino sobre todo llegan a las empresas y eso hace que esa evolución tan grande que está teniendo la tecnología y la realidad virtual en los últimos años, bueno, pues evidentemente sea posible. Como os digo, la investigación en realidad virtual y muchas de las cosas que hacemos en UTAD en este sector al final van más allá de lo que aparentemente la gente sabe que la realidad virtual puede llegar a hacer, ¿no? Yo en mi caso, como os decía, desde el 2006, bueno, pues llevo trabajando con realidad virtual y con contacto virtual pues en el campo de la neurociencia o en el campo de la salud, aplicando, bueno, pues terapias, ¿no?, psicológicas a través de la VR en hospitales. O a través, por ejemplo, de cómo la realidad virtual, cuando se aplica al marketing, bueno, pues puede favorecer, ¿no?, pues, por ejemplo, el product placement o la publicidad o el branding de marca. Evidentemente, la realidad virtual también se aplica a videojuegos y por eso esta masterclass tan importante. Y en videojuegos a un nivel tanto, bueno, pues de divertirse, ¿no?, como podemos ver en el módulo de inteligencia artificial, en el que en este caso, bueno, era un videojuego súper divertido que desarrollaron los alumnos del máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación, pero que hacíamos uso además de Machine Learning, bueno, para detectar los patrones de movimiento de los controles de las gafas de realidad virtual. Lo cierto es que al final todo esto de la realidad virtual, como os digo, va mucho más allá a veces del entretenimiento porque, como os decía al principio, hackea el cerebro. Y hackea el cerebro es que el usuario acaba sintiendo que está en otro sitio y responde de una manera muy similar a que la haría la vida real, ¿no? Esa parte psicológica que tiene la realidad virtual hace que, por ejemplo, en el sector de los videojuegos no tenga nada que ver jugar en tercera persona con un mando y viendo la experiencia pues, en el monitor, en la videoconsola, en la pantalla de la televisión, por muy grande que sea, o directamente formar parte de ese mundo virtual, viéndolo en estereoscopía y siendo el centro de todo lo que pasa. Esa sensación de presencia solo se puede conseguir con realidad virtual y nada tiene que ver jugar un videojuego sintiéndote presente en el mundo virtual y sintiendo lo que llamamos virtual embodiment, es decir, sintiéndote el personaje de ese juego, a bueno, pues tener empatía y ver que mola, ¿no?, en la televisión, pero no sintiendo parte de ese videojuego. Y es por ello que la realidad virtual es algo que a mí siempre me ha apasionado. Y en esos dos posgrados que os decía, bueno, pues tratamos de que nuestros alumnos aprendan a aplicar todas las técnicas de programación, de diseño, algoritmos, en realidad virtual en cualquier entorno, tanto en videojuegos como en cualquiera de los otros que, como podíais ver,
se puede aplicar esto del sector de la realidad virtual, ¿no? Evidentemente, como os digo, es algo que no es fácil ni es evidente y de hecho quiero dejar claro, ¿no? Un juego de realidad virtual no se construye de la misma manera que un videojuego al uso tradicional. No, no vale, y ese es uno de los grandes problemas que tienen los diseñadores que vienen de videojuegos. No vale hacer un videojuego normal en Unity o en Real y luego, bueno, pues configurarlo para que funcione en unas Oculus Pro, unas Quest 2. No vale, no tiene nada que ver, ni a nivel de rendimiento, ni los requisitos técnicos que se necesitan, ni a nivel de diseño. Es por ello por lo que aquellas personas que quieran hacer, diseñar, programar videojuegos que se han ejecutado en unas gafas de realidad virtual, deben formarse, deben aprender a cómo hacerlo en esta tecnología en concreto que, como digo, varía muchísimo. Aquí os pongo un poco las diferencias de las dos titulaciones, pero no me voy a querer enrollar muchísimo, tanto la del máster universitario, que es un máster que es oficial, de acuerdo, como el título propio experto en desarrollo. Y no me voy a enrollar sobre todo porque tenemos a Sonia Castro. Sonia Castro es nuestra responsable del Departamento de Admisiones de Postgrado y va a estar durante esta masterclass, bueno, pues para aquellas dudas que podáis tener en relación, evidentemente, a estas dos titulaciones o en general a la masterclass. Estas dos titulaciones, como os digo, se pueden estudiar tanto de manera presencial o como de manera remota, por lo que si hay algunos que estáis conectados de fuera de Madrid o fuera de España, no hay problema, los podéis estudiar desde fuera. Como os comento, al final son dos titulaciones muy orientadas a aprender la programación gráfica, el manejo de la realidad virtual, con un aspecto técnico, pero en el caso del experto también de diseño, ¿de acuerdo? Y son dos titulaciones con las que vais a poder sacar conocimiento suficiente para poder trabajar en estudio de videojuegos, para poder sacar con vuestro propio videojuegos como proyecto final o aplicar todo esto de los entornos gráficos en cualquier sector, ¿de acuerdo? Sonia os ha puesto ahí en el chat, son sus datos. Aquí os comparto también, pues si preferís, escribirle un correo más tranquilamente o hablar por WhatsApp y que ellas puedan mandar la información necesaria de estas titulaciones o de cualquier duda que tengáis en relación a UTAD. Como os digo, al final estos posgrados nos van a abrir la mente en cuanto a todo lo que se puede hacer y cómo se tiene que hacer para hacerlo bien, quitar mitos de la realidad virtual Marea, no que va, si Marea sí está muy mal hecha, si vosotros tenéis una aplicación y os marean muchísimo, pues sabéis que el que lo hizo no era un especializado en realidad virtual, sino que bueno, simplemente jugó un poco con la estereoscopía y al final todo lo que hay que aprender va creciendo y va avanzando día a día y es por eso por lo que organizamos en el ciclo de masterclasses, tanto de videojuegos como los de realidad virtual, ese tipo de ponencias porque es importante seguir aprendiendo. Hoy toca aprender un poco más, como os decía antes, bueno, al final el cómo adaptar un videojuego tradicional, como es en este caso a realidad virtual, es algo que es complejo. Y es complejo porque ni es directo ni se puede obviar muchas partes psicológicas y perceptuales del jugador. Asimismo, la implementación técnica también es distinta, ¿de acuerdo? Esos controles, esa interacción natural o esas maneras de hacer las cosas tenemos que evaluar. Y eso es un enorme trabajo que hicieron Daniel e Ismael Serrano, antiguos alumnos del máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación en su trabajo final de máster. No solo lo pasaron súper bien adaptando juegos tan míticos, ¿no?, como el Pac-Man o el Snake, sino que además aprendieron mucho en cuanto a cómo diseñar un buen videojuego y cómo trasladar esas dinámicas mecánicas de videojuegos al mundo de realidad virtual. Así que nada, Daniel, Ismael, de verdad un placer teneros, un placer que estéis de ponentes, que hace unos años estabais al otro lado aprendiendo y todo vuestro. Espero que lo paséis muy bien y nosotros pues disfrutarlo muchísimo. Muchas gracias, Laura. Muchas Y gracias, gracias Laura. a todos los asistentes también. Vale, Voy Dani, compartiendo pantalla. ¿compartes? Perdón. Vale. Espera, un segundo que no he puesto tic de compartir sonido. Vale. Vale. Fenomenal, pues por nosotros ya vemos la presentación, así que nada, pues cuando queráis. Y lo dicho, a los asistentes, cualquier duda, al final haremos turno de preguntas, pero lo cierto es que si tenéis alguna duda entre medias, tenéis, ¿no? Como sois dos, Ismael, Dani, tenéis el chat abierto. Si hay alguna pregunta, si uno se la puede leer al otro, si está exponiendo, pues sería perfecto. Claro, sin problema. Sin problema.
Pues nada, estamos como impacientes, todo Vale, vuestro. vale, pues eso, a continuación lo que vamos a explicar va a ser un poco el proceso que seguimos para adaptar juegos clásicos retro a realidad virtual, que fue en lo que ambos basamos nuestro TFM, hicimos aquí en UTAD. Y bueno, empiezo yo presentándome un poquito. Soy Ismael Serrano Marín. Estudié en primer lugar el grado de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Valencia. Ahí fue donde entré en contacto con la realidad virtual por primera vez, aunque de manera un poquito, un poquito superficial, pero como que ya plantó en mí esa semillita de, que me hizo decir, wow, esto me gusta. Y nada, después de eso me decidí a continuar formándome en este mundo y fue por eso por lo que entré al máster de UTAD, el máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación. Y nada, actualmente soy desarrollador en La Frontera VR, eh, que es una empresa que se dedica a hacer proyectos a medida de realidad virtual y realidad aumentada a medida para empresas. Y bueno, en cada proyecto, pues en función de las necesidades de la empresa, pues les hacemos o bien espacios para reuniones, muestras de producto, eh, aplicaciones para entrenar, experiencias gamificadas. Y esto de aquí de las imágenes, pues es un ejemplo de un proyecto de la empresa. Es el proyecto que usamos para hacer demos a clientes. Y es un proyecto que tiene un montón de escenas distintas con distintos casos de uso. Por ejemplo, el mapa que se ve aquí abajo, que es como una sala de oficinas, pues tiene como una sala privada de reuniones con una pantalla gigante que puedes controlar con un iPad virtual, puedes poner PowerPoints, vídeos, tiene una pizarra para escribir notas. El otro mapa de la playa pues tiene un montón de interacciones distintas, herramientas, puedes cambiar entre día y noche. Y bueno, aparte de estos dos mapas, pues un mapa en el que puedes apagar un incendio, un mapa que es el interior de un piso que puedes cambiar el material de los muebles. Y, y ese tipo de cosas es a las que me dedico actualmente. Buenas, yo soy Daniel García y estudié el grado de Ingeniería Multimedia por la Universidad de Valencia, donde me encontré con mi primer hola mundo, la programación y la computación gráfica. Y bueno, seguidamente amplié mis conocimientos con el máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación en UTAD. Y actualmente estoy trabajando como desarrollador en el Instituto Universitario de Investigación de Robótica, Tecnologías de la Información y la Comunicación, o ITIC, y concretamente me encuentro en el grupo Artec, que está especializado en gráficos en tiempo real. En Artec se realizan investigaciones, aplicaciones a medida para empresas y colaboraciones con diferentes fundaciones. Los proyectos son realizados mediante diferentes tecnologías, entre las que podemos encontrar realidad virtual, realidad aumentada o sistemas de proyección, entre otras. Algunas de estas aplicaciones están relacionadas con el ámbito sanitario, industrial o educativo. Aquí tendríamos dos ejemplos de dos proyectos en los que he participado. El primero de ellos es un proyecto de realidad virtual que está basado en la interacción directa con las manos y se trata de un aula virtual en la que los usuarios deben realizar una serie de actividades en las que deben realizar diferentes objetos, o sea, deben relacionar diferentes objetos con formas, colores o diferentes tipologías mediante distintas interacciones. La segunda es un proyecto financiado por la Fundación Orange, es de realidad aumentada y se basa en la utilización de una cámara que es capaz de realizar el seguimiento de personas y en este caso lo que hace es que solapa un pictograma sobre el usuario. Este realiza una serie de actividades relacionadas por ejemplo, con identificar partes del cuerpo, realizar distintas poses, tocar objetos, señalar o imitar. Ambas actividades están enfocadas en el aprendizaje con niños autistas. Al final del máster, como decía Laura, se nos planteó el reto de realizar una serie de adaptaciones de videojuegos retro a realidad virtual como trabajo final de máster. Esta temática la verdad es que nos pareció muy interesante, ya que ambos somos muy aficionados a los videojuegos y a los videojuegos retro y vimos un gran potencial a esto. Además, vimos que era una gran oportunidad para aprender cómo realizar correctamente este tipo de adaptaciones.
entre los distintos juegos que habían posibles, pues se seleccionaron, Ismael seleccionó el Pong y el Snake, y yo por mi parte seleccioné el Pac-Man y el Breakout. En la actualidad, pues la realidad virtual pues, se encuentra en constante desarrollo y evolución. Entre las diferentes áreas en las que abarca la realidad virtual, pues destaca sobre todo la industria de los videojuegos. Y entre los videojuegos de realidad virtual, pues podemos encontrar diversas adaptaciones, pero son escasas aquellas que son hechas para videojuegos de realidad virtual. Entonces, la intersección creciente del número de jugadores de realidad virtual junto con aquellos jugadores que también son amantes de los videojuegos clásicos, pues al final acaban formando una especie de nicho de mercado que realmente puede ser muy interesante, sobre todo para el contexto de la realidad virtual. Y es porque al final la adaptación de este tipo de videojuegos, pues bueno, puede llegar a atraer a nuevos jugadores, gracias a que estos juegos pues tienen peculiaridades como por ejemplo que es la simplicidad y la accesibilidad que tienen, pues ofrecen una serie de mecánicas de juegos simples y fáciles de entender, que al final hace que sean accesibles y conocidos por una gran variedad de personas, incluso para aquellas que no están acostumbradas a jugar a videojuegos. Y bueno, esto pues favorece la transición a la realidad virtual y el entendimiento del juego. Por otro lado, los videojuegos clásicos a menudo evocan un sentimiento de nostalgia en los jugadores que ya los han jugado en el pasado, y lo cual pues también puede ser otro motivo más para jugarlo en realidad virtual. Y por tanto, adaptar estos videojuegos a realidad virtual pues acaba suponiendo que los jugadores pueden seguir disfrutando de estos videojuegos que ya conocen, pero con una nueva experiencia de juego y sin tener que realmente aprender mecánicas complejas. La realidad virtual al final acaba ofreciendo mecánicas de juego que no son posibles verlas en los videojuegos tradicionales. Y esta innovación es capaz de, al final, sorprender y emocionar a los jugadores. Las características arcade de estos videojuegos hacen que tengan un gran potencial de rejugabilidad. Y bueno, ahora Vale, Ismael... sí. Perdón, que me había muteado para no chafarte y tenía que Perdón. quitarme el mute. Vale, con lo que nos ha explicado un poco Dani, pues queda un poco claro por qué puede ser interesante hacer un desarrollo de realidad virtual en nuestro caso. Pero entonces está un poco la pregunta de, vale, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos un buen desarrollo de VR? Podemos pensar, o sea, una cosa que es común pensar es que, bueno, pues entre la realidad virtual y un juego de primera persona de los de toda la vida, de consola, de ordenador, que no va a haber mucha diferencia, que podemos tratar el desarrollo de la misma manera y plantearlo igual. De hecho, hay casos de desarrolladoras que ya tenían publicados juegos de este estilo, decidieron simplemente portear ese juego a las plataformas de VR, pero esos casos no suelen terminar bien, como estamos, como estamos viendo ahí. Si nos paramos a mirar, vamos a ver un montón de críticas negativas que se quejan de que los controles son incómodos o de que hay demasiados menús que los sacan del juego, que hay pocos elementos interactivos, que la posición a la escala del jugador no es lo que se espera. Por ejemplo, que si estás apuntando un arma, sentir que la pistola no es lo que tú estás viendo de hacia dónde está apuntando la pistola no se corresponde con donde tú realmente sientes que tienes la mano, o que todo sea demasiado grande o demasiado pequeño. Mareos también, que suelen ser provocados porque el movimiento no se ha diseñado bien y el movimiento que haya en el juego produzca mareos. Todas estas cosas lo que nos llevan a la conclusión es de que un desarrollo VR al final tiene particularidades muy propias y que no podemos tratarlo igual que como si fuera un juego en primera persona normal. ¿Vale? Y aquí es donde se introduce el concepto de presencia, que es muy importante en VR, que es la sensación que se produce en el jugador de que se encuentra realmente dentro del mundo virtual. ¿Vale? ¿Y por qué es tan importante? Porque básicamente, si esa presencia se rompe, si no creamos presencia en el jugador y no siente que está en el mundo, básicamente lo que va a pasar es que el jugador es sacado de la experiencia y todos los puntos fuertes que tiene la VR y que la pueden hacer tan interesante, al final se ven neutralizados y la VR deja de funcionar. Por eso, en un desarrollo VR tenemos que tener siempre muy presente
esta presencia que se va a crear en el jugador y tenemos que intentar maximizarla a través de todos los elementos de diseño del juego. Porque al final es algo que no es una fórmula mágica en un solo elemento, o sea, afecta a todo el diseño del juego. ¿Vale? Aquí he puesto algunas cosas que pueden crear presencia en el jugador. Por ejemplo, el mero hecho ya de usar un sistema inmersivo, como son unas gafas de realidad virtual, de poder ver el mundo virtual de manera completamente envolvente, con estereoscopía, ya va a crear presencia de por sí, pero al final es solo una pequeña parte. Podemos usar también los sonidos, el poder usar el sonido e identificar de dónde proviene, porque en el mundo real todos los sonidos tienen un origen, no son sonidos planos. Cuando te alejas de la fuente de sonido, que el sonido se atenúe, etc. Una cosa muy importante también es tener elementos interactivos. El jugador, si ve que algo parece que se puede coger, lo va a intentar coger, así que haz que se pueda coger en el juego. Tener elementos interactivos es muy importante. Y no solo eso, sino también que la interacción sea natural. Es decir, que la forma de interactuar con los objetos del mundo virtual sea lo más cercana posible a cómo se realizaría esa acción en el mundo real. Por ejemplo, si tenemos una palanca, que no sea la interacción acercarnos a la palanca y pulsar una tecla en el mando. En vez de eso, que tengamos que poner la mano encima de la palanca, cerrar el puño y tirar de la palanca. Y teniendo interacciones así, gana muchísimo la experiencia, el jugador siente que el mundo es mucho más real y se siente mucho más incluido dentro de ese mundo. Tenemos que tratar también de que la experiencia sea cómoda para el usuario, los controles sean cómodos, intentar evitar, por ejemplo, tener demasiados menús que obstaculicen el juego, que corten un poco la experiencia de juego, ¿vale? En juegos de pantalla eso no es tan importante, pero en VR tenemos que intentar minimizar cuántos menús y cuántas pantallas así tenemos. Del mismo modo, en un juego de pantalla es muy normal dar información al jugador en un HUD que está siempre presente. Por ejemplo, una barra de vida, un minimapa, lo ponemos en el borde de la pantalla y el jugador lo tiene todo el rato. En realidad virtual tenemos que evitar no tener algo siempre pegado en la vista del jugador. Es muy molesto, se siente muy poco real, va a sacar al jugador de la experiencia también. En su lugar, en realidad virtual tendremos que llevar toda esa información, tendremos que intentar dársela al jugador de otra forma, intentar llevar esas interfaces al propio mundo del juego. Por ejemplo, en una pantalla que esté en la habitación en la que te encuentras, en un reloj que tengas, en un guante, yo qué sé, que las propias interfaces sean parte del mundo. Luego, la narrativa también es una herramienta muy potente para hacer que el jugador se sienta parte del mundo virtual. Tener un hilo argumental que involucre al jugador va a hacer que se sienta muy incluido en la partida, que se sienta parte del mundo. Y ya no solo tener una historia sí o sí siempre, sino también en el sentido de tener un contexto narrativo que englobe todos los elementos de diseño y que sea coherente. Por ejemplo, con lo que decíamos, podemos tener un guante futurista que le diga al jugador la vida que le queda. Y eso a lo mejor queda muy bien si nuestra aplicación está ambientada, es un videojuego de ciencia ficción. Pero si lo que tenemos es un videojuego ambientado en la Edad Media, esos dos elementos, aunque separados puedan funcionar, juntos lo que crean una discrepancia que pueden también romper la presencia del jugador, de que el jugador diga, esto no tiene sentido. Y por último, empatizar con el avatar y sentirse el jugador que es realmente ese avatar. Que lo podemos hacer también por parte de la narrativa, como se ha comentado, involucrando al jugador en la historia en la historia que tenga nuestra aplicación, pero también simplemente con el hecho de poder verse las manos, si hay un espejo, que se vea reflejado el jugador, que se vea que es el avatar. Eso también le ayuda al jugador a sentirse que es él, a crear un vínculo, sería más ya fisiológico, pero estaría el jugador también
por así decirlo, sintiendo también como que es parte de ese mundo. Estaría sintiéndose muy presente de esa forma. ¿Vale? Y bueno, ya visto esto, ya sí que podemos empezar a sacar un poquito la lista de retos con los que nos vamos a topar durante nuestro desarrollo principalmente. Dentro del caso concreto de los juegos retro que queremos adaptar a realidad virtual, el primero y más importante de todos, bueno, importantes van a ser bastantes, pero a lo mejor el más evidente es que los juegos retro en su gran mayoría son juegos simplemente 2D con vista cenital o vista lateral, y en realidad virtual los vamos a tener que llevar a la primera persona. Ese cambio de perspectiva supone bastantes cambios que pueden afectar en gran medida al gameplay. Y nosotros vamos a querer que el juego se siga sintiendo como el original. Ahí va a haber un gran desafío en lograr ese equilibrio que al cambiar la perspectiva del juego se siga sintiendo igual. Y es que este cambio de perspectiva no es trivial porque, por ejemplo, también la información que el jugador es capaz de percibir en el juego cambia. En el juego original, el jugador muy probablemente podía ver todo el escenario, tener disponible en todo momento toda la información relevante. Por ejemplo, imaginad Pac-Man, que el jugador en todo momento sabe dónde están los fantasmitas o qué puntos le faltan por coger. Y sin embargo, cuando vayamos a primera persona, el jugador va a ver solamente en la dirección en la que esté mirando. En Pac-Man estaría viendo solamente el pasillo en el que se encuentra. Eso es un desafío muy importante que habrá que superar en el desarrollo. Vale. Otra cosa es que el juego, al ganar una dimensión más, pasar de 2D a 3D, tendremos que tener en cuenta de que esa nueva dimensión se tiene que percibir correctamente. Tendremos que iluminar correctamente los escenarios, hacer un buen diseño de sonido, de manera que profundidad, volumen, distancias se perciban correctamente. Lo que se ha comentado con las interfaces en la diapositiva anterior, las interfaces, esa información que el jugador veía de los puntos que tenía, las vidas que le quedaban, tendremos que ver dónde las colocamos dentro del mundo virtual. Tendremos que ver también cómo se va a mover el jugador, ¿vale? Esto es un punto muy importante, no ya solo en este caso de los juegos retro, sino en cualquier desarrollo VR. Es muy importante hacer un buen diseño del movimiento del jugador, precisamente porque la mayoría de mareos que se producen en VR vienen derivados de que el sistema de locomoción que se haya elegido no es cómodo, no se ha diseñado bien, ¿vale? Aquí no hay una fórmula mágica, hay bastantes alternativas disponibles, y básicamente en función de la aplicación que estemos diseñando nos quedaremos con un método de locomoción u otro en función de las características de la aplicación que queramos hacer. Vale, otro problema que nos vamos a encontrar va a ser que los juegos retro no tienen narrativa o muy poca o nula, ¿vale? Hemos comentado lo importante que era la narrativa para generar presencia en el jugador, pues tendremos que ver qué hacemos con eso, porque en estos juegos retro apenas hay. Y lo mismo con un poquito con la estética de los juegos y su temática. Los juegos retro al final eran juegos bastante minimalistas, están bastante vacíos, los fondos son negros. Tendremos que llenar ese vacío. Ya que el jugador va a estar ahí, va a estar viendo el mundo, tendremos que ver ese negro en qué lo convertimos para que sea interesante para el jugador. Y también tendremos que inventarnos, ya que está el jugador viendo en primera persona y puede ver más allá de la pantalla, ¿qué hay más allá de esos límites de la pantalla que antes no se veían? Vale. Y bueno, una cosa que puede pasar es que si nos centramos muchísimo en tratar de lograr la máxima presencia posible, podemos acabar metiendo demasiados cambios en el juego original de tal manera que se podría perder la esencia del juego, y tampoco queremos eso. En nuestro caso estamos haciendo una adaptación. El juego que hagamos en realidad virtual se tiene que seguir sintiendo como el original. Obviamente queremos que tenga esos ciertos cambios, que aproveche la realidad virtual para hacerlo interesante, para añadir ese plus, pero la esencia del videojuego no queremos que se pierda.
Así que es posible que en algún punto tengamos que hacer un compromiso. Valorar todas las opciones de diseño que se nos presentan en el juego y al final quedarnos con la más conveniente, pero teniendo en cuenta ambas cosas. O sea, haciendo un compromiso entre estos cambios para añadir presencia, pero manteniendo siempre la esencia del juego. Vale, y bueno, ya vamos a enseñar los juegos que hicimos. Yo por mi parte, como comentó Dani anteriormente, los juegos que adapté fueron Pong y Snake. Son juegos súper reconocibles, ambos juegos con vista cenital. Y eso, Pong es un juego del 73, el primer videojuego comercial de la historia. Snake es un juego un poco más tardío, de los años 90, que salió para móvil y también tuvo un impacto muy, muy grande porque fue el juego que popularizó los juegos en dispositivos móviles. Los juegos que yo mismo desarrollé, pues al final fueron Pac-Man y Breakout, como decíamos al principio. Y bueno, Pac-Man fue lanzado en 1980 por Namco y el juego original se jugaba en una máquina arcade. Se ha convertido en uno de los juegos más populares y famosos e incluso reconocidos de todo el mundo. Y por otro lado está el Breakout, que fue lanzado en 1976 por Atari y fue diseñado también por los creadores de Pong. El juego se hizo muy popular debido a su mecánica simple, pero a la vez adictiva, y su diseño inspiró a muchos otros juegos similares, como por ejemplo el Arkanoid o el Block Breaker. A continuación vamos a mostraros los resultados obtenidos tras adaptar estos videojuegos clásicos a realidad virtual. Y bueno, vamos a comenzar por Snake y Pong, que son los que desarrolló Ismael. Vale. Bueno, comentar también de que hice una escena inicial que sirviera de introducción a ambos juegos, ya que ambos estaban dentro de la misma aplicación, ¿vale? ¿Se está parando el vídeo? ¿Puede ser? No, perdón. O sea, no sé si es solo a mí, pero se me está parando el vídeo. ¿Está parando el vídeo? Un poco, salta un poquito de vez en cuando el vídeo. Pero así ahora, Sí, bueno,
suficiente, la verdad. Vale, a continuación os voy a poner mi vídeo demostrativo. En mi caso también introduje los videojuegos en una sala inicial. Oh, vaya, qué mal. Tendré que cambiar las sábanas. Creo que hay sábanas limpias en la cómoda. Se implementaron manos físicas para dar mejores sensaciones al jugador. Diferentes interacciones con el entorno, como por ejemplo poder manipular objetos e incluso golpearlos. Interacciones como abrir puertas o cerrarlas. También hicimos que las manos interactuaran con diferentes objetos, como la pelota que veis ahí. Incluso ahora creo que cogería la raqueta y la pelota de tenis. Y bueno, se introdujeron estos dos carteles para poder visualizar la puntuación máxima de los juegos y de esta forma también cambiaríamos Me voy a dormir. entre un juego y Voy a otro. apagar la luz. También pusimos una voz en off que iba diciéndole al jugador lo que podía hacer. Y este sería el breakout. Así se iniciaría el juego. Y se aplicaron diversos efectos para potenciar la presencia y mantener la esencia del juego, que lo veremos más adelante en la presentación. Ahora veremos el Pac-Man. Bueno, esto sería viéndolo desde fuera. Así que sería la vista del jugador. Ahora lo que vamos a ver es lo que el jugador estaría viendo al ver el mapa, que lo tiene integrado en el brazo. Cuando se consiguen los power-ups se pueden ver los fantasmas a través de las paredes y se les aplica un efecto de disolver cuando el jugador los atrapa. Aquí podemos ver los distintos estados por los que pasan los fantasmas, que los vamos a ver más en detalle más adelante. Pero bueno, si queréis verlos de forma general, pues aquí estarían. Esto sería un poco un ejemplo de sonido espacial, donde en función de la distancia que se encuentra la fuente emisora con respecto al receptor, pues se escucha más alto o más bajo. Y bueno, se pusieron portales para justificar el hecho de que el jugador pudiera ir de un punto del mapa a otro. Continuamos con la presentación. Vale. Los videojuegos realmente se realizaron teniendo en cuenta las características de las Oculus Quest 2 en modo standalone, es decir, utilizando únicamente la potencia de las gafas sin conectarlas a PC. La potencia de las gafas de esta manera equivale más o menos o aproximadamente a la potencia de un móvil. Por tanto, se ha tenido muy en cuenta la optimización y el rendimiento de los juegos, y algunas técnicas que se han empleado para ello ha sido Occlusion Cooling, que es una técnica que hace que solo se rendericen aquellos objetos que son visibles para la cámara. Se utilizaron modelos con un bajo nivel de polígonos y cuyas texturas y materiales no fueran demasiado complejas. Por otro lado, se aplicó iluminación precalculada, que es una técnica que se puede utilizar cuando la iluminación es estática y se puede precalcular y cargar en una textura en lugar de realizar complejos cálculos en tiempo real. Y bueno, a continuación Ismael os va a contar cómo desarrolló sus videojuegos. Vale, pues voy a empezar por Snake. Y en el Snake original tú controlas una serpiente que se mueve por un escenario cuadrado
La serpiente avanza siempre automáticamente, tú solamente puedes cambiar la dirección en la que se mueve, ¿vale? Van apareciendo manzanas periódicamente en un punto aleatorio del escenario. Cuando la serpiente se come una manzana es cuando consigue puntos y además la serpiente crece en tamaño y el juego continúa de esa manera hasta que finalmente la serpiente acaba chocando con un obstáculo o con su propio cuerpo, ¿vale? Que sería lo que finalizaría la partida. Teniendo esto en cuenta, pues ya podemos pasar a nuestro desarrollo, llevar este desarrollo a la realidad virtual. Y un poco la primera pregunta que surge en este juego al llevarlo a realidad virtual es, vale, ¿quién es el jugador? Porque en el juego original realmente el único personaje, si se puede llamar así, que aparece en el juego es la serpiente. En VR tenemos que llevar al jugador en primera persona a tomar el papel de un personaje en el juego. ¿El jugador va a ser la propia serpiente o nos vamos a inventar un personaje que no existía para que sea el jugador? ¿Vale? Y no es una decisión trivial, o sea, afecta... Dani, vuelve atrás, por favor. Afecta a otros elementos del juego. Por ejemplo, el cómo vamos a poder mover la serpiente. ¿Vale? Y también por otra parte, vamos a poder tener problemas derivados de la decisión que escojamos. Por ejemplo, si el jugador toma el papel de la serpiente, pues podemos decidir que podemos movernos simplemente con la dirección de la mirada, ¿vale? El jugador es la serpiente, girando la cabeza a un sitio a otro, la serpiente va avanzando en la dirección en la que miremos. Podría ser una alternativa. Pero hay que tener en cuenta un problema derivado si decidimos de que el jugador sea la serpiente, y es que su punto de vista va a estar a ras de suelo, la serpiente se arrastra. El punto de vista del jugador que esté tan bajo va a ser que su visión sea muy mala. Ya de por sí estamos perdiendo gran parte de la información que teníamos, lo que comentábamos antes, que pasamos de saber dónde estaba todo en el escenario, de tener controlado todo el escenario, a ver solamente la dirección que estamos mirando. Si encima bajamos tanto el punto de vista del jugador, su vista se va a obstaculizar con cualquier cosa prácticamente. Es un problema muy a tener en cuenta. Por otra parte, si nos inventamos que nuestro jugador sea otro personaje distinto, tenemos que justificarlo, ¿vale? Por lo que comentábamos, de intentar que todo tenga sentido dentro de nuestra aplicación. Si es otro personaje, ¿por qué puede mover la serpiente? ¿Por qué podemos controlarla? Hay que añadir ahí una justificación. Una forma que se me ocurre, por ejemplo, es que si el jugador está simplemente de pie y está viendo la serpiente, pues a lo mejor podemos justificar con que la serpiente no es una serpiente real, es un juguete o una serpiente robótica, y podemos controlarla mediante el joystick del mando, que sería una abstracción del control remoto, ¿vale? Usar los joysticks para dar movimiento es una opción que está ahí, suele ser una opción bastante mala para el movimiento en VR, porque es una de las cosas que más suele causar mareos, pero si se puede justificar, ¿vale? Puede ser una buena alternativa. Por ejemplo, si el jugador era la serpiente, podríamos decidir también que el jugador usase joystick para mover la serpiente, pero no tendría justificación y la sensación sería un poco mala. Pero bueno, siendo otro jugador, con lo que nos hemos inventado ahora, sí que podríamos justificarlo de ese modo. Y bueno, otra cosa que se me ocurrió es que, vale, el jugador, en vez de estar de pie y viendo la serpiente como un ente separado, ¿por qué no va a estar el jugador encima de la serpiente? Ponemos al jugador más cerca de la acción, hacemos que la experiencia sea más interesante en VR. ¿Vale? Y entonces, bueno, se me ocurrió, por ejemplo, esta forma de moverlo, que la serpiente tenga unas riendas y con esas riendas, tirando hacia un lado o hacia otro, podemos dirigir hacia donde se mueve. Sería ya similar al original, la serpiente está avanzando siempre y nosotros podemos girarla. ¿Vale? Vale, otro tema que tendremos que abordar será la estética que daremos a nuestro juego. El juego original, al ser tan simple, nos da mucha libertad de cómo queremos interpretarlo en nuestra adaptación de VR. Lo único que sabemos es que tiene que haber una serpiente y que tienen que aparecer manzanas que nos den puntos. Pero la serpiente podríamos ir por un estilo hiperrealista, por una serpiente más de dibujo animado, o no tendría por qué ser siquiera una serpiente real, podría ser lo que hemos dicho, un juguete o un robot. ¿Vale? Lo único que sí que tiene que ser importante es
lo que comentábamos antes, mantener una coherencia en nuestra aplicación, que todo tenga sentido. Por ejemplo, si hubiésemos ido por un estilo realista, por una serpiente más realista, pues lo mismo ya no podemos justificar tanto el hecho de estar subidos en la serpiente, lo mismo ya eso no queda tan natural, es algo que te puede sacar un poco de la experiencia. Igual modo, el ir por un aspecto realista hace que si tengas cosas que no están a escala perfecta, también te chocan. Mientras que si tiras por un estilo más dibujo animado, más cartoon, más desenfadado, ese suele ser más permisivo. Tienes cosas que están con tamaños exagerados, vale, es simplemente un dibujo animado, se justifica, no te saca de la experiencia. O hacer cosas como que la serpiente tenga riendas. En un dibujo animado es mucho más fácil de justificar. ¿Vale? Vale. Y bueno, otras técnicas que se han implementado para ayudar al jugador, para aumentar la presencia del jugador durante la experiencia. Por ejemplo, toda la explicación de cómo se juega se hace en una especie de conversación con un gnomo que te está diciendo que es tu turno de darle de comer a la serpiente, que intentes que no se choque, ¿vale? Se hace ahí una especie de conversación que te está diciendo cómo se juega sin sacarte del mundo del juego en ningún momento. También está sirviendo como justificación de por qué el jugador puede ir subido a la serpiente, ¿vale? Se entiende un poco por esa conversación de que a lo mejor el jugador es pequeñito como un gnomo también. Por ejemplo, para la puntuación del jugador que antes estaba siempre presente en la pantalla, ahora lo que pasa es que cuando el jugador se come, o sea, cuando la serpiente se come una manzana, aparece la puntuación como parte del efecto de que has conseguido el punto, o sea, aparece la puntuación que llevas en ese momento, flota hasta el cielo, desaparece. Para facilitar que el jugador se ubique en el escenario, ya que ahora no puede verlo entero, se ha hecho también pues que la serpiente, usar el propio tamaño del cuerpo de la serpiente para que el jugador, cuando vea una parte de su cuerpo, pues tenga más claro cómo de cerca está la cola, ¿vale? La serpiente, su escala va haciéndose más pequeñita hasta llegar a la cola, que es ya cuando es más fina. Y igual pasa con el color de la serpiente, que es un degradado que va desde un verde clarito en la zona de la cabeza a un verde más oscuro en la cola. Así, cuando el jugador vea una parte de su cuerpo, pues puede saber más rápido más o menos cuánto queda hasta la cola. Y lo mismo para las manzanas que tiene que recoger, ¿vale? Como no puede ser como a lo mejor no es tan evidente cuando aparece una manzana, por ejemplo, porque puede aparecer detrás de él, pues las manzanas ahora cuando están muy lejos emiten un brillo. Y lo mismo cuando son ocultadas por un obstáculo, cuando hay algo que las tapa, pues se remarca su silueta para que el jugador tarde menos en encontrarlas. Vale. Y ahora, en el caso de Pong, ¿vale? En este juego, básicamente es un juego 1 contra 1 en el que el jugador y el rival controlan una barrera en extremos opuestos de la pantalla, ¿vale? Estas barreras solamente se pueden mover en el eje vertical, ¿vale? Hay una pelota que puede rebotar con las paredes superior e inferior, y si esa pelota supera una de las barreras y llega al final a un extremo de la pantalla, pues el jugador contrario consigue un punto, ¿vale? Y simplemente como un apunte extra, el rebote que tiene la pelota en cada una de las barreras depende de la distancia al centro de la barrera con la que da. Si le das con el centro de la barrera, el ángulo con el que va a salir la pelota es un ángulo muy recto, o sea, va a salir con muy poco ángulo, mientras que si le das con el borde, pues el ángulo va a ser mayor. Vale. Y en este caso, la principal incógnita al llevarlo a VR es cómo va a funcionar la dimensión extra que está ganando el juego, ¿vale? En 2D estamos rebotando un poco con las paredes de arriba y abajo del suelo, pero cuando ganamos esa dimensión en vertical, nada nos está diciendo cómo podría funcionar. Aquí, otra vez, se puede resolver de muchas formas. Por ejemplo, esa nueva dimensión podría ser exactamente igual que la otra que es conocida. O sea, la pelota podría subir hasta arriba, golpear en el techo, bajar hasta golpear el suelo y así sin que le afecte la gravedad ni nada.
Pero, por ejemplo, Pong, cuando se planteó originalmente, supuestamente era un juego de ping-pong. Nada nos está impidiendo de que la dimensión vertical que no se ve pueda haber realmente una mesa que esté a media altura y sí que esté habiendo gravedad, que esté botando sobre la mesa la pelota. O sea, son dos alternativas que realmente no son excluyentes con el concepto original. Dani, vuelve atrás, porfa, que eso no lo he explicado aún. Vale. Nada, yo al final lo que me decanté fue por la primera opción, la de que la nueva dimensión en vertical va a funcionar igual que la dimensión conocida. Creo que eso hace que sea más reconocible el Pong original, que a lo mejor no es muy realista en el sentido de, vale, vamos a tener una pelota que va a subir a velocidad constante sin que le afecte la gravedad hasta golpear en el techo, pero va a hacer que recuerde más al juego original, que creo que es lo más interesante en este caso para mantener lo que hemos dicho, la fidelidad con el original. Para la estética del juego, pues ya que ese concepto, lo que hemos dicho, es un poco fantástico, pues me decantó un poco por este estilo retro de años 80 de ciencia ficción, colores muy de neón, inventándome como que es una especie de estadio en el futuro en el que tanto tú como el rival sois robots jugando en ese deporte del futuro. Y nada, pasa Dani ahora, sí. Aquí también el mayor reto con el diseño del escenario que yo me encontré estaba en las paredes. Y básicamente es que cuando puse unas paredes por primera vez en el escenario que fuesen opacas, ¿vale? Que una pared como tal, lo que pasaba es que el juego se volvía muy claustrofóbico. Y también que el escenario dejaba de ser, era al final muy poco interesante. La pared te tapaba, lo que tenías detrás daba igual porque no lo veías. Un escenario poco interesante, que era claustrofóbico, la experiencia no era buena. Y además, la sensación de profundidad tampoco se estaba aprovechando, porque al final estabas como recluido en un pasillo, simplemente. Tras eso, pues probé simplemente dejando paredes transparentes, paredes completamente invisibles. Eso sí que hace que el escenario cobre más importancia, pero ¿qué pasa? Pierde la referencia de dónde va a rebotar la bola y dificulta eso mucho el juego. Eso al final estás afectando a la experiencia del gameplay. Y con un color translúcido, o sea, un color plano translúcido, seguía pasando, o sea, mejoraba un poco ambas opciones, pero seguía sin convencerme, seguía dificultando ver el escenario, seguía sin ser completamente algo interesante. Dale, Dani, ahora sí. Y nada, al final por lo que opté fue por dejar unas paredes invisibles con un efecto de que cuando la pelota se acercaba a la pared, aparece como un círculo de proximidad, ¿vale? Que se va haciendo más grande hasta que la pelota golpea. Esto ya, con esto ya sí que tienes referencia de dónde va a golpear la bola, vuelves a tener una referencia de dónde está en la pared y vuelves a poder tener más control sobre el juego. Esto al final fue la opción que más me convenció a mí, con la que mejor se aprovechaban las dos cosas, tanto aprovechar el escenario para dar esa sensación de profundidad, de hacerlo más interesante, sin al final perjudicar el gameplay. Vale. En el caso del jugador, en este caso no es tan... es bastante más claro dónde se va a ubicar el jugador, ¿vale? Al final va a estar en una de las porterías, pero donde sí que hay que hacer un poquito más de trabajo de diseño, pues es en cómo va a hacer la interacción con la barrera el jugador. Aquí, por ejemplo, se nos plantean muchas alternativas de cómo podemos hacer la barrera. Podemos ir por ser lo más fieles posibles al juego original, ¿vale? Que estaba anclado la barrera, si recordáis, en el eje vertical, pues ahora puede estar anclada al plano de la portería completamente, que solamente podamos mover la barrera en ese plano. Por otro lado, podemos ir todo lo contrario, intentar dar más libertad al jugador, hacer más interesante esa interacción, ¿no? Aprovechando ya más la VR, y podemos convertir la barrera en una raqueta que nos daría al jugador la libertad máxima. Yo al final por lo que fue por algo intermedio, ¿vale? Seguir teniendo una barrera que no esté anclada al plano, que tengas libertad sobre ella, que puedas rotarla en cierta manera, ¿vale? Para que sea... Eso da bastante más alternativas al gameplay, hace un gameplay más interesante. Lo que hice fue que una barrera dividirla en 8 trocitos, ¿vale? Que están como curvados.
de manera que se respeta ese concepto original de que cuanto más cerca del borde, con más ángulo va a salir la bola, mientras que cuanto más cerca del centro, menos ángulo va a coger la pelota. Y bueno, también dice que la barrera no está siempre visible, sino que tú la haces aparecer y desaparecer cuando cierras el puño, de manera de que no obstruya al jugador cuando, por ejemplo, quiera ver por dónde va la pelota de enfrente de él. ¿Vale? En ningún momento así puede simplemente abrir la mano y tendría la visión completamente despejada. Y bueno, en cuanto a los efectos e interfaces, en este caso la información que tenía en el juego original, que era el marcador, estaba pegado ahí, siempre visible en el centro del escenario. Yo lo que hice fue llevarlo al suelo. Básicamente tienes los goles que tiene el jugador contrario en su zona del suelo, una línea separadora y los goles que llevarías tú. Lo que comentaba del círculo de proximidad cuando la pelota se acerca a la pared para no perder referencias de dónde están las paredes. Vale, también la pelota y la estela de la pelota cambian de color en función del jugador que le ha dado por última vez. ¿Vale? Todo el escenario está como hay mucho contraste entre dos colores, rojo el jugador del rival y azul tu jugador. Cuando da el jugador, la estela de la pelota cambiaría a roja, cuando le des tú cambiaría a azul. Y la propia pelota cambia de color cuando haces un disparo cargado. ¿Vale? Puedes hacer un disparo cargado pulsando el gatillo en el momento justo, la pelota brilla con un efectito de electricidad, que es el que se ve aquí en medio. Sabes que has dado un disparo cargado porque la pelota, aparte de ir más rápida, cambia de color también. Y bueno, en el de la derecha de todo vemos también el efecto que se produce cuando metes un gol, en que la pelota explota en muchos trocitos. Vale, y bueno, este menú de pausa, que es bastante mínimo, te permite las opciones de reiniciar y salir. Tú pausas el juego en el momento que quieras, o sea, cuando inicias la partida no vas a encontrar menús de por sí. Te permite cambiar la mano con la que juegas también. Te pone el resto del juego en blanco y negro mientras. Y una cosilla que a lo mejor no se apreciaba en fotos también, pero por ejemplo el sonido espacial, cuando la pelota golpea en las paredes, pues emite sonido desde esa posición, que también te ayuda a ubicar dónde está la pelota en todo momento. Y ya por último, pues cuando ya estaban los dos juegos desarrollados, pues surgió un poquito el tema de, vale, tengo dos juegos que son muy diferentes entre sí, que su ambientación es muy diferente y quiero que estén en la misma aplicación. ¿Cómo puedo conectar ambos juegos y que sigan teniendo sentido, ¿vale? Y ahí fue donde se me ocurrió esta idea de una sala de recreativas, un salón de estos de máquinas de juego, que daba contexto un poco y explicaba el por qué podíamos entrar a ambos juegos y aunque fueran diferentes. Al final estamos en una máquina de recreativas y cuando estamos jugando con uno de esos juegos es como si estuviésemos entrando dentro del juego. Y bueno, luego aparte de contextualizar la aplicación, que era a lo mejor lo más importante, pues también se podía aprovechar esta escena para hacer más cositas. Por ejemplo, pedir el nombre al jugador nada más empezar la partida, de manera que no tenga que meter su nombre cuando acaba la partida para guardar su puntuación. Se pueden configurar los juegos, pasando la mano encima de la recreativa antes de meterte en ella. Puedes cambiar algunas configuraciones, por ejemplo, el Pong tiene varios tamaños distintos de escenario, puedes cambiar entre ellos antes de entrar. Puedes ver las puntuaciones más altas en esta escena también, en unos paneles que estarían ahí escritos. Y también aportas unas interacciones extra, por ejemplo, los dardos que se han visto en el vídeo o también el air hockey. Dani, ¿puedes ir pasando? Que había... Vale. Sí, esto es lo que comentaba de la configuración de los juegos, ¿vale? Se está viendo ahí que aparece para cambiar del estadio con el que vas a entrar. ¿Pasa, Dani? Estos serían los dardos que se veían en el vídeo también. Y el air hockey. Y eso, tener estas interacciones extra pues dan un poquito más de valor, hacen más interesante la experiencia también, que el mundo se sienta más real. Y bueno, ya doy paso a Dani que va a explicar ahora sus juegos. Bueno, yo por mi parte también elaboré una sala que servía como punto de encuentro para ambos videojuegos.
En esta sala se buscó una narrativa original con un cierto toque de humor, con el fin de que el usuario se sintiera identificado. Se utiliza una voz en off, no sé si os habéis dado cuenta al principio del vídeo, y esta voz en off pues imita un poco el pensamiento del personaje y hace que el jugador se identifique mejor consigo mismo y con el personaje que engendra. Y la voz en off al final también tiene el objetivo de darle cierta información al usuario de lo que debería hacer en esta sala. La estética en esta sala intenta ser realista, imitando una habitación tipo de los años 80. Con el objetivo de potenciar la presencia, se le da al usuario cierta libertad de poder seguir la narrativa o no, y también se implementaron ciertas interacciones con el entorno, como por ejemplo las puertas o poder manipular los libros, incluso jugar con ellos, golpearlos y demás. También se buscó conseguir cierta interacción natural y se implementaron unas manos físicas que podían colisionar con diferentes objetos como con las paredes, con objetos físicos como por ejemplo el botón, que es el que hace que empiecen los juegos y imita un poco que el usuario está apagando la luz para empezar a jugar, y bueno, por ejemplo las pelotas que puedes golpearlas con las manos y demás. También esta habitación, pues como decíamos, es la encargada de al final poder jugar a un juego o a otro, y para ello lo que tienes que hacer es cambiar las sábanas, y las sábanas pues se encuentran en la cómoda, y ahí podrías seleccionar en función de qué sábanas escojas, vas a jugar a un juego o a otro. Además, encima de las cómodas tenemos dos carteles, uno de Breakout y otro de Pac-Man, donde sutilmente intentamos poner la puntuación máxima que se ha conseguido en cada uno de los juegos, y intentando siempre que se quedara lo mejor integrada posible en el entorno. Finalmente, tuvimos que pensar qué método de locomoción elegir en esta sala, y al final se tuvo que utilizar el movimiento por joystick, porque al final es un movimiento continuo, se parece un poquito a la realidad, y bueno, el problema del joystick es que sí que es cierto que te saca un poco de la sensación de inmersión y de la presencia, pero tuvimos que descartar otros métodos de locomoción, como por ejemplo el teletransporte, porque no quedaría contextualizado en lo que queríamos transmitir, y por ejemplo el room scale, que habría sido ideal, el escenario era demasiado grande como para que un usuario al final pudiera desplazarse libremente por el espacio, ya que este tipo de método de locomoción tiene una limitación física y real de la habitación en la que el usuario se encuentra. Y bueno, a continuación ya vamos a dar paso a los juegos, y en primer lugar vamos a hablar del Breakout, y aquí tendríamos un ejemplo de previsualización del videojuego clásico, y como podemos observar, pues la visualización es cenital y en un completo 2D. La información de los distintos elementos en el entorno y la información de la partida están siempre disponibles para el jugador en esta versión, claro. Y bueno, el objetivo del juego del Breakout es romper todos los bloques que se encuentran en la parte superior, golpeando una pelota que rebota con todos los elementos, y el jugador controla una barra horizontal que se mueve en este mismo eje. Debe evitar que la bola rebase su posición, y el jugador cuenta con un total de 4 intentos. Cada vez que la bola consigue rebasar esa posición, perderá 1. Tiene un ritmo de juego muy rápido, y los rebotes con todos los elementos tienen un sentido más o menos lógico, aunque sí que es cierto que, tal y como ocurre con el Pong, cuando la pelota rebota contra la plataforma, el rebote que la pelota ejerce sobre esta depende de dónde ha golpeado con respecto al centro. Y es justamente lo que comentaba Ismael: si golpea en un lateral, la bola se desplazará hacia ese lado. Y bueno, en realidad virtual el protagonismo se le suele dar al usuario. Sin embargo, en este caso, el protagonismo y la atención realmente en el juego original cae sobre la plataforma. Entonces, no se debe dejar, a la vez, no se debe dejar de lado las sensaciones que el usuario pueda sentir. Entonces hay que tener en cuenta ambas cosas. Se plantearon varias estrategias para intentar respetar esto, como por ejemplo poder mover la plataforma con total libertad, moverla en un solo plano, moverla como si fuera una raqueta, interactuar con ambas manos
interactuar con solo una, o por ejemplo que directamente la plataforma fuera la mano del usuario. Y por último también se planteó el hecho de si los rebotes deberían de ser realistas, tendrían que tener gravedad o no les debería afectar la gravedad. Finalmente, con el objetivo de acabar manteniendo esa esencia y esas características de realidad virtual, se ha optado porque la plataforma sea un objeto que realmente destaque en el mundo virtual, que el usuario pueda coger y manipular y que se desplace tan solo en un plano, ya que en el juego original solo se mueve en un eje. De esta manera podríamos mantener un poquito de esa esencia. También se optó porque que el usuario pueda coger la plataforma, es decir, que sea capaz de coger la plataforma con la mano derecha, pero si en cualquier momento le viene mejor cogerla con la izquierda, que sea capaz de intercambiarlo. La plataforma, por tanto, se va a estar moviendo a la velocidad a la que el usuario mueva la mano. A la pelota, lo que decidimos es que no le afectara la gravedad, porque así se podían conseguir rebotes más interesantes y que los rebotes con el resto de elementos que fueran realistas con un cierto sentido lógico. Pero sí que se ha hecho que se mantuviera ese rebote en la plataforma, de que si rebota contra uno de los laterales de la plataforma, pues el rebote sería calculado con respecto a la distancia con el que se encuentra con el centro. Al final se le acabó dando también un efecto de holograma a la plataforma para que esta no obstaculizara la visión del jugador y que tuviera un cierto sentido el ver a través de ella. Por otro lado, en cuanto a las decisiones tomadas del entorno, se valoraron varias opciones. En estas imágenes pues, podemos observar varios ejemplos que van desde un 2D con cierta perspectiva que mantiene el juego prácticamente como el original hasta un juego puramente 3D, pero que puede perder parte de la esencia del juego original. En la primera opción pues, se ve poco natural porque al final es simplemente el juego llevado a un 3D y un 2D muy básico y no aprovecha del todo el espacio tridimensional que ofrece la realidad virtual. La segunda opción se ve mucho más natural, está todo mucho más integrado y le da cierto sentido y se asemeja a un air hockey. Sin embargo, a mi parecer, pues esto podría ser, se podría sacar un mayor partido al espacio tridimensional que ofrece la realidad virtual. Y en la tercera opción es la más realista de todas, pero como decíamos, al final a mi parecer también pierde la esencia del videojuego, ya que al hacer que la pelota sea afectada por la gravedad, pues puede acabar afectando tanto a la esencia del juego, que es muy, muy rápida y tiene una dinámica y un ritmo muy alto, y también podría afectar a la jugabilidad, porque al final la pelota, por el propio rebote de la gravedad, pues podría acabar perdiendo esa velocidad de juego que ofrece este juego, ¿no? Por tanto, al final, la cuarta opción, para mí, creo que es la que mayores ventajas presenta, aunque no es un espacio realista y natural, ofrece la ventaja de transmitir una sensación semejante a la del juego original y al mismo tiempo también intenta aprovechar ese espacio tridimensional que da la realidad virtual. Para poder aprovechar el espacio que ofrece la realidad virtual, al final se realizó una pequeña variación en la distribución de los bloques, añadiendo dos filas paralelas en las paredes laterales y otra en el techo, y además una matriz de bloques. Aquí tendríamos pues una maqueta de mi idea del juego. También para mejorar la jugabilidad y la sensación de presencia, pues se decidió que el mejor método era el método de locomoción de Room Scale. Es decir, que el usuario físicamente es quien debe desplazarse en el escenario y este método al final es el que mejor sensaciones transmite y mejora la percepción kinestésica y de propiocepción, ya que es el mismo jugador el que se mueve y el que va a hacer que esos movimientos, pues él mismo pueda verlos reflejados en realidad virtual. Este método, sin embargo, tiene una desventaja, que se ve limitado por el espacio físico en el que se encuentra el jugador y por tanto se decidió hacer el escenario un poco más estrecho que el original y de unas proporciones aceptables para que se pudiera jugar en una habitación. Esto podía romper un poco
la esencia del juego, pero merecía la pena dado que las sensaciones que iba a transmitir al jugador podrían ser mucho mejores. Por otro lado, el diseño minimalista del videojuego provoca que sea complejo darle un sentido a los diferentes elementos de la propia escena. Se tuvo que adaptar una estética distinta a la del juego original, ya que no había demasiada información de cómo debía de ser, no, el juego no da mucha más, y se optó por un estilo retrofuturista que evoca los años 80, pero con un carácter abstracto o onírico que diera sentido al resto de elementos. Para poder visualizar la información de la partida, se tuvieron en cuenta algunas opciones de visualización, como por ejemplo hacer una interfaz integrada como elementos del entorno, interfaces en las paredes o en el suelo, interfaz flotante, interfaz diegética en el brazo, pero finalmente se optó por aquellas que cumplieran que estuvieran siempre disponibles para el jugador sin afectar a la jugabilidad y al mismo tiempo que tuvieran un aspecto semejante que el resto de elementos. Por tanto, al final lo que se decidió fue poner la puntuación y el nivel en la parte superior en un panel con un aspecto también tipo futurista, y el número de intentos están representados por unas cápsulas que se encuentran en los laterales del cuadrilátero este y forman parte de la decoración del escenario y no desentonan. Con el fin de mejorar la percepción de la profundidad, los bloques son de diferentes colores en función de la misma. Se aplicó, bueno, ahí tendríamos un ejemplo de cómo se realizó la distribución de los bloques en función de la posición y los colores. Se aplicó un efecto para indicar que la bola ha rebotado con la pared, lo podéis ver en la imagen del centro. Cuando la pelota golpea una de las paredes, pues se emite un pulso. Por otro lado, la estela de la bola es de dos colores, una azul y otra verde, que indica la dirección en la que se mueve. Si se mueve hacia lo profundo es azul y si se mueve hacia el jugador es verde. También se tuvo en cuenta el sonido espacial. El usuario escucha el volumen de los rebotes en función de la distancia en la que se encuentra con respecto a la bola. Y bueno, a continuación voy a hablaros sobre Pac-Man. Aquí tendríamos un ejemplo de previsualización y el objetivo de Pac-Man es ir recolectando todos los puntos del laberinto sin los que los fantasmas lo toquen. Hay un total de 4 power-ups que le permiten comerse a los fantasmas durante un tiempo limitado. Tiene un total de 3 intentos para acumular puntuación y cuando se terminan todos los puntos puede llegar a pasar al siguiente nivel y se incrementa la dificultad del juego, variando la velocidad tanto de Pac-Man como la de los fantasmas. Uno de los retos más grandes para adaptar Pac-Man es que en el juego original, como decíamos, es cenital, pero es que en este juego toda la información es sumamente relevante. Saber dónde se encuentran los fantasmas con respecto a Pac-Man, saber dónde se encuentra cada una de las esferas del juego, porque al final Pac-Man tiene que acabar recogiéndolas todas y tiene que saber dónde están. Por otro lado, la posición de Pac-Man dentro del laberinto también es muy relevante. Ocurre lo mismo que con el breakout. El usuario también tiene que saber la puntuación de alguna manera que tiene y el número de intentos de los que dispone. Y otro gran problema que tiene Pac-Man es el propio movimiento del personaje. Además, en este caso ocurre un poco como ocurría con el Snake. ¿Es Pac-Man o el usuario es Pac-Man o es el usuario quien controla Pac-Man? Y bueno, algunos de los elementos que sí se pueden mantener exactamente como en el original, pues han sido el laberinto, la proporción y el entorno. Además, hemos podido hacerlo de tal forma que esté basado en celdas, igual que ocurre con el original. El movimiento de los fantasmas, en nuestro caso, lo hemos implementado con un algoritmo de búsqueda de caminos, concretamente fue la estrella, y tal y como se ve en la imagen de la izquierda, ahí sería una representación rápida de la estrella. Los fantasmas, además, también pasan por diferentes estados, que son dispersión, persecución, cuando Pac-Man se come un
una esfera de las grandes, los fantasmas pasan al estado de miedo, y cuando Pac-Man se come a uno de estos fantasmas, pasa al estado de comido. Normalmente los fantasmas van a estar alternándose entre el estado de dispersión y persecución. Dispersión, los fantasmas se van a estar moviendo a las celdas que están en cada una de las esquinas, y en persecución todos van a buscar a Pac-Man. Pero además, cada uno de los fantasmas, los 4 fantasmas, se van a mover de forma distinta. No todos los fantasmas se mueven igual. Esto también ocurre en el juego original. Aquí tendríamos una serie de tablas en las que nos hemos basado para realizar todo esto el sistema de puntuación, por ejemplo, que los 4 fantasmas dan diferentes puntos en función de las veces que te los comes, la puntuación que dan las esferas, las esferas grandes, los tiempos y velocidades que se mueven Pac-Man y los fantasmas, y los estados en los que se encuentran. Cuando Pac-Man atrapa a un fantasma, los tiempos y velocidades también van variando en función del nivel, como decíamos. Para visualizar la información de la partida, como por ejemplo las vidas, el nivel, la puntuación o la puntuación más alta, se valoró tenerlo en el entorno de forma flotante, pero fue descartado por varios motivos. Puede quedar poco integrado, puede no estar siempre a la vista del usuario, ya que si él se encuentra en un laberinto, es posible que las propias paredes del laberinto lo tapen. Y el jugador pues tendría que levantar mucho la cabeza o buscarlo en el entorno, ya que no ocurre como en el Breakout, que en el Breakout siempre el panel se encontraba en la zona de acción del juego. Finalmente, pues se optó por integrar esta información en un panel en el brazo. Este panel es solo visible cuando el brazo está orientado hacia el jugador y cuando además este lo está mirando. No interfiere, esto tiene varias ventajas, y es que no interfiere la jugabilidad, queda bien integrado con el resto de elementos y está siempre a la disposición del jugador. Para afrontar la problemática de que el usuario siempre tenga a su disposición la información del entorno, se analizaron también diversas alternativas. Se analizó el hecho de poder poner una transparencia en los muros, introducir mapas en diferentes puntos del laberinto, realizar los muros más pequeños, incluso poner una flecha flotante que te vaya indicando por dónde debes moverte. Cada uno de estos al final tiene un montón de desventajas y se optó por otra cosa. La transparencia, por ejemplo, pues puede desorientar al jugador y queda poco intuitiva. Introducir mapas hace que la información no esté siempre visible para el jugador y por tanto no siempre tenga a su disposición la información que necesite. Los muros pequeños, pues al final acaba perdiendo ese factor de tensión y de inmersión que tendría el hecho de encontrarse en un laberinto, además que puede hacer que algunas esferas no se vean. Y una flecha flotante al final también queda poco natural e incluso puede acabar afectando a la presencia, porque tener una flecha en el mundo pues no queda bien en realidad virtual. La solución la solución al final fue la misma que en el apartado anterior. Poner una interfaz del mapa en el brazo del usuario, esta vez en el otro brazo, y es lo mismo. O sea, tendríamos que orientar el brazo y mirar hacia el brazo para poder ver el mapa. Esta opción pues, es mucho más natural, la información siempre está disponible para el jugador y además no afecta ni a la visibilidad ni a la jugabilidad. Ahí tendríamos pues, un ejemplo de cómo se utilizarían ambas interfaces. Para dar una mayor énfasis a la posición de los fantasmas, pues se introdujeron una serie de elementos, como por ejemplo el sonido espacial, que ayuda a saber si un fantasma se encuentra cerca de Pac-Man y también a generar cierta tensión, porque al final estás escuchando como cada vez los tienes más cerca, o incluso puedes más o menos por el sonido saber en qué zonas del laberinto se pueden encontrar. Por otro lado, cuando el usuario recoge un power-up, puede ver la silueta de los fantasmas a través de los muros y cuando este los toca en este estado, se les aplica un efecto de disolver. Esto acaba dando un sentido y una coherencia a la acción de comerse a un fantasma
lo que al final acaba facilitando la comprensión del juego y mejora la jugabilidad, ya que puede contribuir a la sensación de satisfacción y recompensa que el usuario siente cuando lo hace. Por otro lado, se valoraron varias opciones de locomoción, que fueron pues, joystick, room scale, movimiento en el sitio, teletransporte o moverse con la cabeza. Pero todas estas al final tenían una serie de problemáticas, y es que, por ejemplo, el joystick pues, al final puede causar mareos y que da poca sensación de presencia e inmersión. El room scale como movimiento libre, pues el problema que teníamos es que estamos limitados por el espacio en el que nos encontramos. El laberinto de Pac-Man es muy grande, por lo tanto, este método de locomoción, pese a ser el mejor, no nos servía. Movimiento en el sitio, pues al final hacer gestos para estar moviéndote, pues puede al final cansar demasiado al jugador, sobre todo si tiene que ser algo continuo. El teletransporte al final acaba rompiendo la esencia y la jugabilidad que tiene Pac-Man, porque Pac-Man también se caracteriza porque es un movimiento continuo donde el jugador le va indicando direcciones cada vez que quiere cambiar de dirección. Moverse con la cabeza también era otra de las opciones, pues eso es nefasto porque puede acabar generando una sensación de mareo y se siente muy poco natural, ya que cuando tú te estás moviendo no te estás moviendo en la misma dirección en la que miras, sino tu mirada puede estar enfocada hacia un sitio y tú te puedes estar moviendo hacia otro. Por tanto, para solucionar esto, al final acabamos inventándonos un método de locomoción en el que el jugador podría dar palmadas en las diferentes direcciones en las que se quiera mover, y de esta forma indicaría la dirección. Esto tiene varias ventajas, y es que recuerda al jugador la mecánica del juego original, que es dar una dirección y el personaje se mueve. Reduce la probabilidad de que el jugador experimente mareo, ya que el jugador va a mover su propio cuerpo para indicar la posición. No es demasiado cansado porque no es algo muy continuo que lo tenga que estar haciendo, solo cada vez que quiera cambiar de dirección. Y además puede mejorar la percepción del jugador de su propio cuerpo y de cómo se mueve en el entorno virtual, ya que son movimientos muy naturales. Entonces ayuda a la percepción de la kinestesia y la propiocepción del usuario. Aún así, no deja de ser un movimiento continuo que para determinados usuarios pues, puede acabar causando ciertos mareos. Por último, para darle un sentido a la mecánica del juego original, en la que el jugador puede salir por un lado del mapa y entrar por el siguiente, se ha optado por realizar una serie de portales para darle un sentido a esta mecánica. Sin los portales, pues habríamos tenido al final un callejón sin salida, un mapa cerrado que habría podido resultar aburrido, incluso podríamos haber acabado sin esta mecánica. Por otro lado, se introdujeron un efecto de transición suave en el momento del teletransporte, porque sin este efecto el jugador sería teletransportado de forma repentina y podría acabar rompiendo esa sensación de presencia. Y bueno, como conclusiones, decir que durante el desarrollo pues hemos podido comprobar que realizar adaptaciones de videojuegos clásicos a realidad virtual es complejo y que es especialmente importante tener en cuenta la esencia y coherencia del videojuego y al mismo tiempo tener en cuenta aquellos factores que afectan a la sensación de presencia e inmersión. Por último, añadir que la adaptación de videojuegos clásicos de realidad virtual puede ser una opción interesante tanto para desarrolladores como para conseguir una experiencia emocionante y novedosa para los amantes de los videojuegos retro, pero a la vez también para los jugadores de realidad virtual. Y bueno, si queréis probar los juegos, pues tenemos un link donde podéis descargaros tanto Pac-Man Breakout como el Snakey Pong. Ahora mismo estamos intentando unificar todos los juegos en una única aplicación, pero bueno, aún está en fases de desarrollo, pero si queréis podéis probarlos también por separado. Sí, como dice Dani, estamos ahora mismo trabajando en unificar ambos juegos. Queríamos tenerlos para la masterclass de hoy, para que ya estuviese todo junto, pero al final no nos ha dado tiempo. Pero bueno, en el mismo link que está en la presentación los subiremos. Mira, lo han pasado por el chat. Muchas gracias. Gracias. Y nada, muchísimas gracias por
por habernos escuchado y si tenéis alguna pregunta, estamos encantados de resolverla. Sí, justo me ha parecido que alguien había puesto en el chat una pregunta antes. Sí, aquí Adrián Panadero preguntó antes, interesantes aplicaciones de la VR. ¿Se utiliza también en contextos de exposiciones psicológicas? Y sería que sí. En, justamente, precisamente para terapia de exposición a fobias, es común usar la VR para eso. Sí, si quieres ahí, Ismael, te comento, Adrián. Nosotros, de hecho, en el grupo de investigación de UTAD, principalmente lo que hacemos es aplicar toda la parte de realidad virtual, teniendo en cuenta cómo afecta a la parte psicológica y consecuentemente aplicándola a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, proyectos que hemos tenido como proyecto Cicerón, que era para personas con Asperger para poder hablar en público, o Lancelot, que era para niños con autismo que tenían fobia a los perros, precisamente se trataba de, bueno, pues exponer a estímulos que eran fóbicos a través de la realidad virtual, que es de una manera mucho más controlada, que puedes avanzar o caracterizarlo según el paciente y realmente, bueno, pues lo que se ha podido demostrar, y de hecho se está utilizando de manera común en terapias, es que, bueno, pues la superación a fobia o adicciones o trastornos obsesivos compulsivos funciona muy bien y de hecho a veces incluso se consigue reducir el número de sesiones, más que nada por eso, ¿no? Porque puedes controlar tanto los estímulos que hace hace el mundo virtual y que siente el paciente que se adapta según el psicólogo quiera. Entonces, pues como comentaba Ismael, ¿no? Al final en contextos psicológicos funciona muy bien. Vale. Comentan también cuánto tiempo tardamos en hacer todo esto. Sí, yo por mi parte, o sea, al final esto fue parte del TFM, como comentamos. Eh, yo por mi parte empecé a hacerlo cuando ya terminamos todos los demás trabajos y entregas del resto de asignaturas. Diría que a lo mejor unos 2 meses, incluso un poco menos, porque claro, Sí. el TFM no es solamente la parte práctica, la parte de programar la aplicación, sino que luego había que hacer una memoria también. En mi caso también fue algo parecido. También fue bastante sprint, pero fueron muchas horas en muy poco tiempo. Muy comprimido. Sí, realmente es habitual en el caso del trabajo final del máster y la verdad también es que Ismael y Daniel eligieron ellos el tema, les encantaba y bueno, pues, de hecho inicialmente habíamos planteado un juego, acabaron haciendo dos y luego acabaron haciendo toda la interfaz de selección, que era otro juego en sí Sí, mismo, ¿no? Con la el parte mapa aparte Exacto. también, sí. Como dice Laura, o sea, al final cuando se nota mucho cuando estás haciendo un proyecto que te motiva, te gusta, porque ya no solo eso, sino también lo que comentábamos antes, que después de haber terminado el máster, de haber terminado la entrega del TFM, o sea, hemos seguido trabajando en él y estamos tratando de unificarlo en un solo juego todo, precisamente por eso, porque era una temática que nos gustó mucho y nos gustó mucho trabajar en ella. No, es una temática además súper divertida y que os quedó genial. O sea, yo, fíjate, se me había olvidado cuando lo he vuelto a ver, estaba ahí haciendo alguna captura para LinkedIn y digo, qué genial, ¿eh? O sea, que es súper, súper. Pues precisamente nos planteamos utilizar, bueno, he visto que han preguntado que si el diseño era en formato 2D o 3D de Unity o Unreal. Pues nos planteamos ambos, pero al final nos decantamos por Unity porque lo conocíamos más y dado que teníamos el tiempo un poco justo, pues al final decidimos usar Unity. Sí, yo por mi parte lo mismo. Al final, cuando tienes que hacer un proyecto así un poquito de sprint, al final te decantas por la plataforma que tengas más conocimiento en ese momento. Y en ese caso, Preguntaba, en ese momento era Unity. preguntaba, pero ¿y si quiero iniciar desde cero, dónde recomendarían empezar según su experiencia? Y dice Gerardo, escribiendo. Yo lo Completamente en serio, el máster realmente me ayudó muchísimo. O sea, al final, en el mundo de la programación siempre puedes formarte por tu cuenta, buscar tutoriales, todo eso, pero en mi caso particular, a lo mejor no hubiese conseguido centrarme tantísimo para aprender todo, para ponerme por mi cuenta como lo que me ayudó el máster realmente. Mm.
A ver, realmente es que ya independientemente de los contenidos, que eso me parece muy primordial, ¿no? El saber que estás aprendiendo justamente lo que toca y no lo que quizá te está contando alguien por un vídeo, una página que no sabes y demás, que eso me parece muy, muy, muy importante. También es cierto que en el sector de los videojuegos muchas veces se tiende a, bueno, yo me voy a mirar por mi cuenta porque hay muchos cursos gratuitos de Unity y ya lo miro, ¿no? Y el tema de ahí, aparte de lo que comentaba de que el contenido pueda o no pueda ser verídico o actualizado, no tiene nada que ver cuando tú tienes un máster, en este caso al ser un máster además universitario, que todas las asignaturas tienes que entregarlas, tienes que aprobarlas. No es lo mismo la presión que sientes y cómo tienes que responder a cuando estudias por tu cuenta. Entonces, claro, pues Ismael y Daniel, los dos tenían cierto background ya en el sector de los gráficos, pero se enfrentaron a un año de máster en el que fue un trabajo continuo, súper exigente. Los profesores iban a ayudarles y ahí estuvieron, pero claro, es el alumno el que tiene que responder. Entonces, a mí siempre que me preguntáis, yo quiero iniciar en el mundo de los videojuegos o en el mundo de la realidad virtual, hacerlo con gente que no solo sepa y no solo esté ahí haciéndolo en su día a día, sino también que os exija, es decir, que no solo vengas, ponte el rollo y hasta luego, y dices, no, no, ya te toca entregarlo. Y hay mucha diferencia. Luego, cuando egresáis de un máster en el que tienes que demostrarlo porque tienes que entregarlo, a cuando egresáis a lo mejor de una titulación que, bueno, yo te lo cuento y ya aprendes o no, ¿no? Entonces, ahí mi consejo es ese. Pregunta Valeria, ¿qué tipo de programa usan? Vale, programas que utilizamos para el desarrollo de estos proyectos. O sea, al final, claro, el Unity, motor que Blender. usamos fue Unity y luego aparte ciertas cosillas en Blender para modelos sencillos o, por ejemplo, también en mi caso que las manos tenían rigging, hice el rigging de las manos en Blender también. Yo en mi caso tuve que modificar el escenario de Pac-Man porque tenía demasiados polígonos, también retoqué un poco los fantasmas, introduje algún material. Al final con Blender, pues en todo el tema del modelado y eso ayuda mucho. Y luego en cuanto al desarrollo de los proyectos, ya te digo, al final fue Unity. Vale, pues de momento, ¿alguna última pregunta que tengáis o ya lo tenéis todo claro? Bueno, pues nada, mientras, lo dicho, la verdad es que ha sido muy interesante. Además, bueno, pues creo que ha sido 1 hora y media muy en detalle, ¿no? Que no es que haya entendido, uy, ¿qué es esto? Sino que habéis dicho, mira, planteamos esto y esto es como lo dijimos, haciendo esto y esto es... Entonces yo creo que es un aprendizaje, la verdad que es súper interesante. Así que nada, muchas gracias a los dos y muchas gracias, bueno, pues a todos los que os habéis unido hoy. Y nada, pues nos vemos en alguna otra de las masterclasses que tendremos a la vuelta de Semana Santa. Así que nada, que paséis muy buena tarde y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sonia, también por estar aquí, por si alguien quiere información de los posgrados. Hasta luego. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Laura por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy. Un placer. Muchas gracias. Lo mismo que Ismael. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y muchas gracias a Laura por habernos dado la oportunidad de estar. Fenomenal, chicos. Venga, esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.